esas temáticas. La clase de hoy es muy sencilla. A medida que vayan haciendo los EFU, cualquier cosa, duda, lo que surja de algún tip que podamos ir sacando como para distinguir, porque uno puede saber la patología, pero después tenemos que ver en qué forma toman las diferencias, ¿sí? Si es un exantema, es una erupción cutánea asociada a una enfermedad sistémica o general, habitualmente de causa infecciosa. Si bien la piel es un elemento fácilmente accesible para su exploración, posee una capacidad limitada de respuesta, lo cual conlleva a que los exantemas tengan una presentación cambiante. No son patognomónicos de una única enfermedad y por lo tanto constituyen un signo clínico que puede ayudar a diagnosticar la enfermedad. Las pruebas complementarias suelen ser de poca utilidad en la fase aguda del proceso y no sirven fundamentalmente posteriori para corroborar la sospecha diagnóstica. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta frente a un paciente con exantema? Primero, la edad, la época de la epidemiología, la época del año en la que se presenta. Si bien está cambiando un poco la estacionalidad de las eruptivas, y de repente encontramos en esta época del año pimanobocas, escarlatinas o cosas que son más típicas de la primavera, de repente tenemos que estar atentos si escuchamos, no sé, que empieza a haber algún brote en algún jardín o que empezamos a ver ya la tendencia, capaz trabajando en la guardia, de que empieza a haber casos de faringitis bacterianas o de escarlatinas. Entonces eso también, el cambio climático conlleva estas modificaciones en la epidemiología, ¿sí? Entonces, la incidencia, la estacionalidad, exposición a epidemiología local, exposición al sol, picaduras, si estuvo en áreas rurales, viajes en gesta de fármacos, antecedentes de alguna enfermedad previa, el calendario de vacunas va a ser importante. Esto también cambia mucho la expresión clínica de las enfermedades. Varicelas típicas ya prácticamente no vemos. A este año, a partir del año pasado, se agregó una dosis más al calendario oficial en las dosis de ingreso escolar y se le actualizó a los chicos nacidos en el 2010, así que son 2 dosis de vacuna de varicela. Si ya veníamos viéndola poco, difícil de diagnosticar. Igual las características típicas las tiene que tener, las lesiones típicas, pero ya se ven en mucho menor cantidad y es más difícil de encontrar. Prácticas de riesgo en adolescentes para enfermedades de transmisión sexual, el periodo de incubación, las características, la fiebre y la cronología del exantema nos van a ayudar para diagnosticar un poquito algunas enfermedades. Y del exantema en sí, la progresión, la evolución temporal, la relación de la administración con alguna vacuna o fármaco y la distribución, si es centrípeta, centrífuga, asociación en antema y síntomas asociados. Vamos a arrancar por sarampión. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, también por suerte la vemos poco, pero al ser potencialmente tener algunas complicaciones tenemos que tenerla presente. Se da sobre todo en menores de 15 meses o en menores de 4 años por fallo primario de las vacunas. Mortalidad en países subdesarrollados de 1 al 10% y se contagia por secreciones, por gotas de flujo o secreciones conjuntivales. La conjuntiva tiene receptores para el virus, por lo que se considera el sitio de entrada más importante. El periodo de incubación de contagio son 2 días antes del comienzo de los síntomas hasta 4 a 6 días después de la aparición del exantema. El periodo de incubación total es de 8 a 12 días. ¿Qué es lo primero que aparece? El enantema, el famoso triple catarro, que se va a dividir en los primeros 3 días y dura 3 días, comienza con fiebre alta y da la conjuntivitis, rinitis y al segundo día agrega la faringitis, ¿sí? Ese es el triple catarro. Rinitis son chicos que tienen los ojos muy rojos, chorreando mocos, y una faringitis. Que cuando vemos faringitis clásicas no solemos ver tanto este tipo de componente. Laringitis, tos y enantema morbiliforme paladar, y el tercer día mucosa yugal a la altura del segundo molar inferior aparece la típica mancha de Koplik, que encontrarla no es tan sencillo, pero si está es una lesión patognomónica. Son lesiones blanquecinas pequeñas agrupadas con un fondo linfomatoso. Duran menos de 24 horas y son una manifestación de las células TCD4 contra el antígeno viral replicando en el endotelio de vasos de dermis papilar. Ese es el famoso triple catarro. Donde está la conjuntivitis, la rinitis y la faringitis bien puntiforme, y en esta puntito las manchas de Koplik. Y la segunda
segunda fase es la exantemática, que luego de algunas horas afebril aparece un pico febril junto al exantema. Son maculopápulas rojizas, como asépticas, y son consecuencia de respuesta inmune, que se caracteriza por la puntualidad. Se desarrolla en forma secuencial en 3 días. Primero, detrás de oreja y cara, luego tronco y por último extremidades. Esta evolución permite diferenciar de cuadros alérgicos, poliadenopatías sin esplenomegalia, y el exantema dura de 4 a 5 días y el quinto día debería bajar la fiebre. Se asocia con linfopenia y descenso marcado de eosinófilos por apoptosis de linfocitos T y células dendríticas, difusión de monocitos y disminución de interleuquina 12. Puede haber complicaciones como sobreinfecciones bacterianas o por la misma acción viral directa. Por eso es que más que nada nos interesa pensarlo, sospecharlo, porque puede haber, este es el exantema y estas son las complicaciones. Durante el enantema puede haber laringitis subglóticas, laringotraqueitis, otitis, pero durante el exantema, periodo de convalescencia, las complicaciones más severas son las neumonías y las bronconeumonías por el propio virus o sobreinfección bacteriana. Puede haber meningitis y encefalitis, mediada por mecanismo inmunológico con una mortalidad del 20%. El pronóstico general en los niños es favorable, y si no, la mortalidad puede llegar al 5%. Diagnóstico: antígenos viral por inmunofluorescencia en aspirados nasofaringeos o IgM que aparece entre las 24 y 48 horas de comenzado el exantema. Profilaxis: vacuna hasta 72 horas post exposición. Hasta acá sarampión. La realidad es que no es una patología que veamos con frecuencia, pero como les digo, hay que sospecharla por las eventuales complicaciones. Rubiola vemos menos que casos de sarampión, pero como comparte algunas características, sobre todo el exantema, también lo tenemos que tener en cuenta y a fines de examen también. Tiene distribución universal, la epidemiología tiene distribución universal, produce picos epidémicos preferentemente en primavera, afecta especialmente a la población escolar no vacunada o adultos sin anticuerpos. La clínica es una enfermedad benigna, excepto las formas congénitas. Es una incubación sin signos, salud, excepto al final cuando aparecen adenopatías generalizadas, especialmente en región occipital. Esto es una característica de la rubiola. Contagia desde el 5.º día de incubación. Hay un periodo de invasión donde hay un enantema con amigdalitis, portillado congestivo en el paladar blando. Bien. Mientras continúan las adenomegalias generalizadas que elevan la temperatura con mialgias y signos inespecíficos. Y después un periodo de estado de 12 a 36 horas que aparece el exantema maculopapular que comienza detrás del pabellón auricular, después en el rostro, en tronco y en extremidades. ¿Sí? O sea, es centrífugo. Respeta palmas y plantas. Esto es importante. Dura 2 a 3 días. Hay esplenomegalia en el 50% de los casos, que habíamos dicho que en el sarampión no había. Contagia mientras dura el exantema y hay adenomegalias que duran 2 a 5 días. Arrancan cuando inicia el cuadro y desaparecen cuando termina. El exantema es más corto de todas las enfermedades exantemáticas. Ven que el rash es poco diferenciable, pero lo que tenemos que buscarlo, como decíamos, es atrás de las orejas y que vaya avanzando. Las complicaciones son raras: meningoencefalitis, luego el exantema, 1 de cada 4.000 casos, con una mortalidad del 20%, artritis, rubiola congénita y el diagnóstico por serologías. Rubiola, como les digo, no solemos ver. Enfermedades con adenopatías occipitales, entonces para tener en cuenta: rubiola, mononucleosis, toxoplasmosis, pediculosis. Exantema súbito o sexta enfermedad, esto sí lo vemos muy frecuentemente.
está dado por el P6, se transmite por saliva, también puede ser por otras secreciones. Generalmente se da en niños pequeños, en menores de 24 meses, sobre todo en otoño y primavera, tiene un periodo de incubación de 8 a 10 días, y hay un periodo de incubación que es brusco, con fiebre de 3 días, que es la característica principal. Hacen fiebre alta, a veces al principio durante la fiebre no hay ningún foco. Puede haber vómitos, diarrea o rinofaringitis, a veces signos neurológicos. Son chicos que por lo general lo que llama la atención es una marcada irritabilidad en esos días de fiebre. El tercer día cede la fiebre y aparece el exantema. Esto es lo clásico, baja la fiebre, después de 3 días se brota. Y esto es un exantema súbito. El tronco y hasta cuello respeta generalmente la cara. Dura hasta 3 días y desaparece sin descamar. Esta es la característica, a veces no tan marcado, a veces es más puntiforme, pero sí con un relato previo. Entonces el diagnóstico por lo general es retrospectivo con este relato de fiebre, bajo la fiebre y se brota. Son cosas que solemos ver, como les digo, a veces aparecen en los jardines y empiezan a aparecer. Entonces cuando arranca la época, bueno, ya uno está más atento en esos chicos que son chiquitos y que tienen fiebre sin foco. Entonces, si estamos en estado general, en la época, podemos esperar como para empezar a iniciar exámenes complementarios y ver si después de que baja la fiebre se bloquea, pero todo depende del chico. Exantema infeccioso, esto también se ve un montón. Para estas cosas no hay vacunas, entonces, aparte que son infecciones virales bastante banales. Bueno, megaloeritema o quinta enfermedad. Es producida por parvovirus BD19, transmisión por vía respiratoria, también en primavera y verano se ve. Hay replicación viral, especialmente en médula ósea. Y la población más afectada es de 4 a 10 años. Una incubación de 7 a 14 días, inicia con un exantema de grandes máculas color rojo vivo, calientes, confluyentes, que tensan la piel en cara, en ambas mejillas, respetando mentón y surcos nasogenianos, que es el famoso signo de la cachetada, lo que es con los cachetes rojos. Al día siguiente, máculas similares en torso de mano, cara externa de miembros y nalgas, también como encaje, que lo van a ver todo. Hay piel eritematosa y piel sana. Es bien característico la parte externa de brazos y de piernas, y el exantema se describe como enrejado o encaje. Puede haber cuadros asintomáticos y las complicaciones obviamente son en el embarazo o en pacientes inmunocomprometidos. Esta es la foto bien característica. Este está como un poco fiebre, demasiado eritematoso, suele ser un poco más sutil, pero bueno. Pie, mano, boca, Coxsackie A16, familia enterovirus, transmisión fecal oral o por saliva, se contagia mucho, puede haber brotes en guarderías, es más de verano-otoño, pero como les decía, ahora estamos viendo casos. Enfermedad del 50% cursa con fiebre, faringitis, odinofagia, decaimiento y luego máculas que evolucionan a vesículas en boca. Más tarde las lesiones se extienden a palmas y plantas, que esta es una de las pocas enfermedades que afecta a palmas y plantas. Dura 10 días y cura sin complicaciones. Estas son las lesiones más características, ¿sí? Ven bien peribucal, después en fauces suelen tener todas aftas orales. Y en palmas y plantas puede haber también lesiones perianales. Contagia mucho, al mes, por lo general entre las 5 o 6 semanas, se descaman las uñas, que eso también es característico, se pueden hasta caer las uñas, que se llama onicomadesis, y eso quizás aparece como sospechar en algún caso clínico, no lo recuerdo. Varicela. Esta es importante, pero como les decía, estamos viendo para infección que ocurre por vía inhalatoria a partir de gotas de flujo y aerolización de las lesiones. Esto contagia de las dos maneras, por las lesiones de las ampollas que están llenas de virus y por secreciones de saliva, ¿sí? Extremadamente contagiosa, sobre todo se ve en el fin del invierno y al principio de primavera, y tiene dos viremias. La primera infecta órganos del sistema reticuloendotelial y la segunda alcanza órganos restantes, incluyendo la piel, donde genera el efecto citopático, por eso las lesiones vesiculares. Primero va a haber máculas que evolucionan a vesículas en 24 horas. Estas se encuentran repletas de virus, por lo que les decía que contagian directamente por contacto, y pasan a costra en 24 horas y perduran de 8 a 10 días.
Este brote, que comienza luego del pico febril, se acompaña de un segundo brote similar y a veces de un tercero. Es cefalocaudal. Por esto, al polimorfismo, es que vemos que conviven vesículas, como va viendo brotes, conviven vesículas con lesiones en costra, ¿sí? Esto es importante porque la varicela deja de contagiar una vez que todas las lesiones están en costra. Entonces nosotros tenemos que ir siguiendo esa evolución si hay nuevas lesiones maculares o vesiculares, porque desde el inicio de esas lesiones van a tardar como una semana más en hacer costra, ¿sí? Y mientras haya vesículas sigue contagiando. Y es cefalocaudal, esto también es importante. Aparece en el cuero cabelludo, detrás de las orejas, y lo último que tenemos que ir a buscar para ver si hay lesiones nuevas son los miembros inferiores. Las complicaciones más frecuentes es la sobreinfección de las lesiones por rascado, con invasión por estrepto o estáfilo, esto sí se ve un montón. Encefalitis, que es una de las complicaciones que disminuyó muchísimo con la vacuna. Encefalitis con una mortalidad del 30% menor de 5 años y en más de 20 años meningitis aséptica, síndrome de Guillain-Barré, mielitis transversa, síndrome de Reye asociado con aspirina. También varicela congénita, que puede afectar al feto cuando es contraída en el primer y segundo trimestre, con una frecuencia de afectación que, bueno, eso va a depender en qué trimestre se contagia. Diseminación visceral en pacientes inmunocomprometidos, también, esto es una de las cosas que tenemos que ir a buscar. Si tenemos a un paciente que está con varicela y pasan más de 48 horas, el paciente está con fiebre, con tos, con decaimiento, una de las primeras complicaciones que hay que ir a buscar es que no esté haciendo una neumonía. Y una neumonía bacteriana hasta 20 días después de padecer varicela es muy frecuente por el Staphylo aureus. Esto en pacientes inmunocompetentes. Adolescentes y adultos jóvenes con cuadros más floridos, con mayor compromiso y especialmente grave, como decimos, en pacientes con compromiso de la inmunidad celular. Estas son las lesiones de varicela, estas ya hay algunas un poco más eritematosas o infectadas y ahí una imagen de una neumonía. Escarlatina, el agente Streptococcus pyogenes, grupo A, más frecuente entre los 3 y 14 años, clínica con faringitis, fiebre alta, faringoamigdalitis exudativa o con enantema petequial, y se suma el exantema, que es micropapular, rojo, áspero y confluyente, lengua frambuesada, posterior descamación, incluso compromiso unguial. Esto también son datitos que pueden ir apareciendo. Rostro y tronco predominantemente, se palpa más de lo que se ve y mayor intensidad de pliegues. Ustedes cuando vean una escarlatina van a ver sobre todo el tronco eritematoso, la piel como que se llama de lija, entonces cuando palpen va a ser una piel áspera y afecta sobre todo pliegues. Región anterior de los codos, atrás de las piernas, muchas veces la ingle con un puntillado. Eso sumado a la lengua frambuesada, la fiebre, la faringitis, hace diagnóstico de escarlatina. El diagnóstico es clínico, se puede ver un hisopado si llega a generar dudas en la clínica, pero la realidad es que se puede medicar directamente. Ven, ese tema es bien característico. La lengua también. El diagnóstico hisopado de fauces, rápido y cultivo, tratamiento con penicilina y las complicaciones, si no las tratamos, fiebre reumática, absceso amigdalino, glomerulonefritis estreptocócica. Hay exantemas inespecíficos, más característicos siempre en la primera infancia, de 6 meses a 5 años, pueden ser por enterococo, coxsackie, ecovirus, virus respiratorios, adenos, incisional, generan a veces rash virales inespecíficos, entonces si son pacientes que tienen algún cuadro respiratorio y tienen un rash, no asustarnos porque puede ser de lo mismo, saberlo más que nada para mantener la calma ante estos cuadros y no estar tratándolos. Síntomas respiratorios o digestivos dependiendo del virus causante, a veces los enterovirus también pueden generar, como dijimos ahí, rash, entonces pacientes que tienen cuadros de diarrea, que parece una gastroenteritis, también puede aparecer un exantema de piel. El exantema es maculopapular, afectando tronco y extremidad, generalmente es cefalocaudal, pero son cosas más inespecíficas que no tienen y no cierran como dentro de la clínica. La piel tiene eso, tenemos mucho polimorfismo, entonces es como que a veces sí, cuando te vienen con el signo de la cachetada o con la fiebre 3 días bajo y sobre todo
Pero la fiebre, la piel hace esas cosas, esos rash medio específicos, a veces que no tenemos una causa, y bueno, puede ser por algún otro virus que no sea de los más típicos. La mayoría en verano será por enterovirus y en invierno por virus respiratorio. Y esto lo vemos. Este es un cuadro para que les quede comparativo de un poco datos gráficos de todas estas cosas. Y me parece que no. Bueno, ¿vieron? Era una clase fácil, corta. ¿Dudas? Estudio sobre todo las características de la... Esperen que se las mando. Las características de las aeropatías.